Encuentra en la casa de adoración podcasts, cultos en vivo, foros, enseñanzas, grupo de estudio bíblico y todo lo que necesitas para el día a día de tu vida cristiana. Bienvenidos a estos podcasts desde la casa de adoración.com.co con reflexiones para tu vida espiritual. Esperamos que sean de bendición y edificación para tu vida. El tema que vamos a tratar será 7 afirmaciones que hace Jesucristo de sí mismo. Vamos a leer entonces Mateo capítulo número 8, el verso 27, para tener así una base en la cual tomar nuestra meditación. Y dice el texto de la siguiente manera: y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesucristo, donde quiera que se presentaba, siempre dejaba a la gente abismada, pues sus maravillas y prodigios eran notorios entre las personas. Es que Jesucristo es un hombre completamente diferente a los demás. Todo Él es diferente, es admirable. Nadie tan sabio, ni poderoso, ni tan bueno y misericordioso, solo Él. Siempre Él despertará en las gentes admiración. Muchas personas han querido hablar y han hablado de Él, de su verdad perfecta y preciosa. Muchos de sus seguidores dieron testimonio de esa verdad preciosa. Pedro, el apóstol, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, el verso número 10, él hace una afirmación de que Jesucristo es lo que dice ser, el Dios manifestado en carne. Dice el verso número 10 de Hechos capítulo 4 de la siguiente manera: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, y por el nombre de éste está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro, el apóstol, haciendo entonces una defensa ante el Sanedrín con respecto a lo que la gente decía por causa de la sanidad de un hombre que había sido sanado, el cual se encontraba siempre a la entrada del templo de la Hermosa. La gente comenzaba a hablar muchas cosas. Fue llevado ante las personas importantes de aquel entonces para que diera una claridad sobre el por qué ese hombre estaba sano. Pedro defiende y dice: este hombre está sano en la presencia de todos ustedes, porque es que Jesús quiere hacer notorio entre todos ustedes que Él es el que ha resucitado de entre los muertos y es el que vino a hacer milagros y sanidades entre las personas, y que este Jesús es aquel que reprobaron, que desecharon los hombres, los que están edificando la vida espiritual de muchos, pero que Dios lo ha convertido en cabeza del ángulo. Y aclara algo que es bien importante para todos nosotros, los que miramos la palabra, la que estudiamos y los que queremos conocer la verdad de Dios. Y es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es que Jesús es el nombre que se necesita conocer a plenitud. Es el ser que necesitamos todos los humanos conocerlo, y no solamente conocerlo, sino saber con exactitud: Él es Dios sobre todas las cosas. Juan, el apóstol, en su primera carta, también nos presenta su testimonio de quién es Jesús, cuando escribe en primera de Juan, en la primera carta de Juan, el capítulo número 1, el verso 1, él dice de la siguiente manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada
y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que Juan dice que ellos vieron, palparon, oyeron, tocaron a aquel que es la vida, aquel que era desde el principio, aquel que era invisible, aquel que había creado todas las cosas y que por ser invisible, por ser Él Espíritu y Espíritu Santo, no se podía ver, pero se había manifestado entre los hombres para hacerse visible, y Él estaba dando testimonio de que ahora Él, el testimonio que daba era un testimonio real y veraz, porque lo había visto, lo había tocado, lo había acompañado. Es más, Él se había recostado en el pecho del Señor y había contemplado muchas veces su gloria. Lo mismo dice Pablo, el gran apóstol, que aunque no anduvo con Jesús, aunque no compartió esos 3 años y medio de poderoso y glorioso ministerio, él sabía muy bien que Jesús era el Dios manifestado en carne. Cuando en aquel día que iba camino a Damasco, se le presentó en el camino y lo derribó de aquel caballo en que andaba, con un séquito muy grande de hombres armados para tomar presos a todos los cristianos, a toda esa gente que tenía una nueva doctrina y que estaba afectando a las gentes de todos los rincones de aquel entonces con esa nueva doctrina y diciendo que aquel que habían crucificado había resucitado. Y por eso Pablo tuvo ese encuentro glorioso cuando, caído del caballo y temblando lleno de espanto, decía: Señor, ¿quién eres? Y la voz que oyó fue una voz poderosa que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el mismo aguijón. Así que entonces Pablo, el apóstol, estaba dando ahora un testimonio de que no era un cuento, de que no era simplemente un sofisma de distracción, sino que era una verdad poderosa y que él daba testimonio porque había vivido una experiencia de un Cristo resucitado. Y él nos escribe en la carta a la iglesia en Colosa, el capítulo número 1, el verso número 15, dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sabe? Juan, el apóstol, en su evangelio, según San Juan, la finalidad de él, y por eso le escribe su evangelio directamente a la iglesia, la finalidad que busca a Juan es que los creyentes tengan claro en su corazón que Jesucristo es Dios, el Dios único y verdadero que ha sido manifestado en carne. Y por eso él termina su evangelio en el capítulo número 20, el verso 30 y 31, hace una aseveración que me parece importante que tengamos en cuenta. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Con esto estamos haciendo un preámbulo de lo que es entonces 7 afirmaciones que hace Jesucristo de sí mismo. Estos hombres hasta este momento han demostrado su fe de que Jesús es Dios para ellos.